Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo canal. Aquí encontrarás muchas cosas interesantes como conferencias, conversaciones, debates y diálogos en torno a temas muy actuales como la filosofía, la modernidad, la literatura latinoamericana, la hermenéutica, el barroco y el neobarroco. No es verdad que el mundo actual avanza hacia el progreso, la prosperidad, la paz y la felicidad. Por el contrario, lo que vemos cada día es cómo aumentan las guerras, el hambre, el desempleo, las migraciones, las enfermedades y la contaminación ambiental. Por eso es que prefiero hablar en mis libros de una crisis terminal de la sociedad moderna capitalista. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Creo ser introvertido, ensimismado. No tengo aptitudes para el liderazgo ni para ocupar puestos administrativos. Amo la soledad y el silencio. Soy fanático de la lectura, del cine y de la música, del jazz, del rock y de la ópera. Soy asiduo visitante de las librerías, de los museos y de las salas de concierto. Creo ser leal con mis amigos, colegas y estudiantes. Me disgustan el autoritarismo y la burocracia. Me encantan las puestas de sol, las noches de luna llena. Mi mayor placer es contemplar el mar. A mis 20 años yo quería ser poeta o pintor. Las circunstancias de la vida determinaron que acabara dedicándome a otra profesión. Más que por una vocación, mi vida profesional se desarrolló entonces por una serie de casualidades. En una sociedad donde se imponen leyes muy duras que impiden la sobrevivencia de un pobre poeta o pintor,
encontré en la filosofía un camino provisional. Lo que no sabía era que a la larga dicha actividad se iba a convertir en algo a lo que dediqué todos mis esfuerzos. Como filósofo, me resigné a lo largo de los años a aceptar mi condición de eterno migrante. Aunque he vivido en otras partes del mundo, mi vida se desarrolló principalmente entre Bolivia y México, entre mi patria de origen y mi patria de destino. Cuando estoy aquí, quisiera estar allá, y cuando estoy allá, quisiera estar aquí. Pero todo esto no importa. Lo importante no es estar acá o allá, sino estar siempre en estado de rebelión. Y así ando vagando siempre. Mi cuerpo físico no siempre coincide con el estado de mi alma. Quizá por eso construí una filosofía del nomadismo, del estar siempre migrando. Y así estoy bien, no me quejo de nada. Mi vida profesional como filósofo arranca en el año de 1986 en México, cuando conocí a Elizabeth en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Coincidimos con los seminarios de Gilberto Jiménez. Ahí fue donde comenzamos a detectar intereses comunes, como un entusiasmo cada vez mayor por la literatura y la filosofía hermenéutica. En los años siguientes, terminado nuestro posgrado en la UNAM, volvimos a encontrarnos en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí se inició un trabajo sistemático que a lo largo de más de 30 años formamos muchas generaciones de estudiantes en programas de maestrías y doctorados, además de artículos y libros. En esos años asistimos a los cursos de Bolívar Echeverría. Escucharle y hablar con él fue sin duda una experiencia que nos marcó mucho para comenzar una larga reflexión sobre el etos barroco como una modernidad contracapitalista. ¿Qué entendemos por barroco? Lo primero que hay que aclarar es que no se trata más bien de un estilo artístico, sino de un comportamiento cultural que surge en los siglos XVI y XVII. Esto significa que es un etos o forma de vida, una actitud de resistencia histórica frente a un proceso de modernización capitalista. Para no caer en una discusión abstracta, conceptual o puramente lógica, lo mejor es aplicarlo a prácticas concretas como la literatura, la educación o la filosofía. Nuestro hilo conductor es la vinculación del concepto con la hermenéutica y el multiculturalismo. ¿Cómo aplicamos el barroco en la literatura? El barroco es ante todo una categoría hermenéutica y no en general, sino en concreto, es decir, que se conecta con el proceso de configuración de la identidad cultural latinoamericana. Donde vemos mejor su relación es con ciertas obras literarias, como la narrativa de muchos autores como Alejandra Costamagna, Daniel Sada, Carla Gelfenbein, Guadalupe Nettel, Pablo Simonetti, Gioconda Belli, Valeria Luiselli, Carmen Bullosa, Enrique Cernan, Andrés Neumann y muchos otros. Lo que vemos en estos autores es que la enorme posibilidad de recuperación de la actividad imaginativa, una posibilidad que se da solo por un libre trabajo de creación. Lo que vemos también es el potencial transformador de los textos literarios. ¿Y por qué elegir a estos autores y no a otros?
tomamos en cuenta su relación con la multiculturalidad, el mestizaje y la transculturación. Es así como interpretamos el barroco en la literatura latinoamericana como un proceso de mezcla de culturas, géneros, clases, etc. Las obras narrativas de estos autores tienen un alto valor estético y social, nos permiten comprender la realidad social en que vivimos actualmente. ¿De qué modo el barroco se plantea como representación de una modernidad contracapitalista? En el caso de Daniel Sada, como utilización del recurso estético del fingimiento y la máscara, aquí los personajes son siempre otros. La estética barroca de Sada se inscribe en la literatura latinoamericana como un desvío de las formas canónicas. Este recurso se presenta como una transgresión literaria, pero también como cuestionamiento de las formas de vida inspiradas en instituciones modernas. En el caso de Carla Genfelbein y de Guadalupe Nettel, como un conflicto entre el etos barroco y el etos realista, hay una coincidencia con el mito de Circe y las metamorfosis. Lo barroco aparece como una mezcla de una realidad oscura con una realidad normalizada. Y en el caso de Pablo Simonetti, Enrique Serna y Gioconda Belli, hay una alusión al mito de Proteo. La sexualidad se desarrolla como un etos contestatario. El etos barroco como modernidad alternativa se presenta como una analogía entre la historia erótica de algunos personajes y la historia económica del país. El conflicto es entre una lógica del valor de uso y el valor no reductible de los cuerpos, contra la lógica del valor de cambio, los cuerpos convertidos en mercancías. Aunque parece que hay un triunfo de la lógica del etos realista, sigue latiendo el etos barroco como un volcán inextinguible, aún más allá de la muerte. Se trata de un proyecto utópico, de ir más allá de las estructuras de la democracia burguesa y de configurar otra moral sexual para un mundo nuevo. La metáfora de Gioconda Belli de la explosión de un volcán que produce en los hombres sustancias para inhibir la inflación de testosterona sugiere la erosión biológica natural del patriarcado. ¿Y qué es el barroco en la educación? ¿Qué lugar y función han desempeñado los textos literarios en la escuela? ¿Cómo podría darse esta revaloración para otro tipo de educación sustentada en la polisemia de la imagen? Hasta aquí podemos destacar dos ideas que guiaron nuestro propósito pedagógico de la investigación, la polisemia y la imagen. Es en este momento cuando corresponde hacer otras preguntas. ¿Qué función tiene la literatura en la educación escolar? ¿Por qué es importante formar lectores? Estas son algunas preguntas concretas que nos planteamos en nuestro trabajo en la universidad. Por supuesto que posteriormente surgieron más preguntas y preocupaciones en torno a la relación de la literatura con la filosofía del barroco. Creemos que el resultado final fue el centramiento en el desarrollo de una hermenéutica barroca aplicada a la realidad cultural de los países de América Latina. Lo que inicialmente nos llevó a la reflexión sobre el barroco no fue el afán especulativo, sino más bien la necesidad de situarnos en cierta posición hermenéutica frente a los textos. Nos parecía que lo mejor era no posicionarse en el punto de vista del autor, sino más bien en la perspectiva del lector. El análisis hermenéutico nos permitía así comprender mejor el significado del texto y no la intencionalidad del autor. Enfocarnos en el lector aumenta mucho la posibilidad de interpretar, mientras que la intencionalidad la disminuye. En nuestro trabajo en el aula universitaria comprobamos que la base teórica metodológica del modelo hermenéutico provenía de autores especializados como los de Paul Ricoeur y Gadamer, además de algunas teorías de la hermenéutica literaria. Pero hacía falta desarrollar qué significa esta manera de leer. Era necesario responder a preguntas como ¿qué significa interpretar? ¿Cómo se realiza una interpretación? Una de nuestras preocupaciones era, pues, proporcionar al docente y por su mediación a los alumnos una fundamentación y una aplicación práctica de la lectura de este enfoque.
Necesitábamos una metodología de enseñanza-aprendizaje de la lectura de textos literarios fundamentada en un enfoque acorde con la naturaleza del discurso literario y que esté centrada en los efectos de la lectura en el lector, lo que ayuda a lograr la formación de los lectores competentes que integren la lectura como práctica de lenguaje en su vida cotidiana y no solo como tarea escolar. En los últimos años nuestra preocupación derivó hacia la teoría del barroco latinoamericano bajo el impacto de las nuevas tecnologías de la información. Partimos del hecho histórico de que el libro, soporte por excelencia del texto literario, ha sido el eje pedagógico de la escuela en su desarrollo moderno. Sin embargo, en la actualidad, advertimos que el texto escrito ha sufrido un desplazamiento cultural a partir del gran auge que han tenido los medios electrónicos audiovisuales. Se debe tener en cuenta, pues, que los medios audiovisuales han traído cambios importantes en la sociedad, la cual está adaptándose cada día más a las imágenes que promueven las tecnologías como los videojuegos, los teléfonos celulares, la Internet, etc., con intenciones comerciales más que educativas. Ante este acontecimiento cultural suscitado por la tecnología, ha sido insuficiente la respuesta del sistema educativo escolar hacia los estudiantes. La filosofía hermenéutica nos alerta así de los riesgos contemporáneos de una educación sin símbolos. Nos dimos cuenta poco a poco que debíamos centrarnos en la tradición cultural latinoamericana, poblada de mitos, fábulas y de una gran riqueza simbólica. ¿Por qué no basarnos mejor en el contexto histórico propio, el barroco latinoamericano, en vez de seguir adoptando modelos pedagógicos eurocéntricos? Aplicar el barroco en la educación significó entonces comprender la interacción entre la escritura y la tradición oral, entre la letra y las imágenes, entre las prácticas docentes y no docentes. Últimamente vemos con sorpresa cómo en las universidades como en la UNAM hay cambios curriculares como la introducción de la teoría de Bolívar Echeverría del etos barroco en la enseñanza ética. Y es que en efecto la concepción del etos barroco en el sistema educativo comienza a plantearse como una nueva visión filosófica de lo multicultural, la transdisciplinariedad y la interculturalidad. ¿Y cómo se plantea o cómo lo planteamos el barroco en la filosofía latinoamericana? Hoy, al final del siglo XX, la filosofía latinoamericana parece atravesar una profunda crisis y esto se debe a que muchos de sus planteamientos fundacionales se enfrentan a una realidad principalmente marcada por el proceso de la globalización. La globalización como proceso económico-político triunfante está ocasionando la crisis de los principales paradigmas del filosofar contemporáneo. Ante el derrumbe de los proyectos de liberación y de las utopías, ¿cómo seguir sosteniendo la tesis de que hace falta en América Latina un pensamiento de emancipación? ¿Cómo mantener la búsqueda de la identidad nacional cuando nos encontramos ante una situación histórica donde las culturas se cruzan y se confunden? Desde nuestra perspectiva, el barroco entendido no como una realidad, como una actitud de resistencia cultural, puede representar una salida no solo para América Latina, sino también para otros países envueltos en la crisis global, crisis que cada día más se parece a una catástrofe civilizatoria. No es casual que en Europa y en Estados Unidos haya un interés creciente por el barroco latinoamericano como una forma de enfrentar los problemas del racismo, la amenaza nuclear, la inmigración o la crisis ecológica. El barroco es, pues, una alternativa posible de modernidad contracapitalista. Lo que el mundo necesita no es un proceso acelerado de tecnologización, de más inteligencia artificial, sino más bien de reconocimiento de la otredad, de diálogo multicultural, de respeto a las diferencias culturales.